La pala se hundió en la tierra húmeda con un sonido sordo que cortó el aire matutino como una confesión largamente esperada. Sor Margareta se detuvo, sintiendo algo extraño bajo el metal oxidado. No era la resistencia familiar de las raíces o piedras del jardín del convento de Moldovica. Era algo más pequeño, más íntimo, algo que no debería estar allí. El mes de abril de 1978 había llegado tarde a las montañas de Bucovina, arrastrando consigo un deshielo que parecía susurrar secretos desde las profundidades de la tierra. Durante 19 años, ese rincón del jardín había permanecido intocado, marcado por una cruz de madera que las hermanas habían plantado sin explicar jamás su propósito. Ahora, la nueva Madre Superiora había ordenado expandir el huerto, y la cruz, finalmente, cedió su lugar a la necesidad práctica. Sor Margareta levantó la pala y apartó la tierra negra con las manos temblorosas. Primero apareció un destello dorado, luego la forma inconfundible de un broche antiguo. Pero lo que la hizo retroceder con un grito ahogado no fue el metal precioso, sino las manchas oscuras que lo cubrían. Manchas que el tiempo había convertido en una costra parduzca, pero que aún conservaban la inconfundible textura de algo que una vez fue rojo brillante. El convento de Moldovica había sido construido en el siglo XVI sobre una colina que dominaba el valle como un centinela de piedra y fe. Sus muros exteriores, decorados con frescos que narraban escenas del juicio final y la vida de los santos, habían resistido invasiones turcas, guerras mundiales y el peso implacable de los siglos. Pero en marzo de 1959, esos muros no pudieron proteger lo que se suponía era su propósito más sagrado, la paz de quienes buscaban refugio en su interior. Ileana Popescu había llegado al convento una tarde de otoño de 1958, cuando las hojas de los robles comenzaban a teñirse de oro y carmesí. Era una joven de apenas 17 años, con ojos verdes que parecían guardar secretos más profundos que su edad permitía y cabello castaño que brillaba como cobre bajo la luz de las velas del altar. Venía de Bucarest, según había explicado Madre Ekaterina, la superiora de entonces, pero nadie sabía exactamente qué la había llevado a buscar refugio tan lejos de la capital. Los rumores circulaban en susurros durante las horas de silencio. Algunas hermanas creían que había huido de un matrimonio arreglado con un hombre mayor. Otras sugerían problemas políticos, tan comunes en esos años inciertos, cuando Rumania se debatía entre viejas tradiciones y nuevas realidades. Sor Teodora, la más vieja de todas, juraba haber visto marcas de golpes en los brazos de la joven durante su primera semana. Pero Madre Ekaterina había silenciado cualquier especulación con una mirada que podía congelar las plegarias en los labios. Ileana se adaptó a la rutina conventual con una facilidad que sorprendió a todas. Se levantaba antes del amanecer para las oraciones de maitines. Trabajaba en el huerto con las manos delicadas pero dispuestas y por las tardes ayudaba en la cocina preparando las comidas frugales que sustentaban la comunidad. Pero era durante las horas de estudio y copia de manuscritos cuando realmente brillaba. Su caligrafía era exquisita y su conocimiento del latín revelaba una educación que pocas jóvenes de su edad poseían. El invierno de 1958 llegó temprano y con una ferocidad inusual. La nieve comenzó a caer en noviembre y no cesó hasta bien entrado febrero, aislando el convento del mundo exterior durante semanas enteras. Fue durante esos meses de reclusión forzosa cuando las hermanas notaron el primer cambio en Ileana. La joven, que hasta entonces había sido un modelo de serenidad y obediencia, comenzó a mostrar signos de inquietud. Caminaba por los claustros durante las horas de descanso, con pasos que resonaban contra las piedras frías como un tambor irregular.
Sus oraciones se volvieron más intensas, casi desesperadas, y en más de una ocasión las hermanas la encontraron postrada ante el altar mucho después de que hubieran concluido los oficios nocturnos. Sor Agata, quien dormía en la celda contigua, comenzó a reportar que Ileana hablaba durante el sueño, pero en un idioma que no conseguía identificar. La última vez que alguien la vio con vida fue en la madrugada del 15 de marzo de 1959. Madre Ekaterina había despertado antes de lo habitual, inquieta por un sueño que no lograba recordar, pero que le había dejado una sensación de pérdida en el pecho. Al dirigirse a la capilla para adelantar sus oraciones privadas, vislumbró una figura en el jardín. Era Ileana, de pie junto a la fuente de piedra que ocupaba el centro del patio, con su hábito de postulante flotando como una sombra blanca contra la oscuridad. La superiora no se acercó. Algo en la postura de la joven le sugirió que necesitaba ese momento de soledad, y Madre Ekaterina respetaba profundamente la necesidad de comunión personal con lo divino. Pero cuando tocaron las campanas para laudes, Ileana no apareció en la capilla. Su celda estaba vacía, su cama sin deshacer, como si nunca hubiera dormido en ella. La búsqueda comenzó inmediatamente. Las hermanas recorrieron cada rincón del convento, desde las bodegas húmedas hasta la torre del campanario. Revisaron los establos, donde guardaban las pocas cabras y gallinas que les proporcionaban leche y huevos. Exploraron el bosque cercano, gritando su nombre hasta que sus voces se perdieron entre los pinos. Pero Ileana había desaparecido tan completamente como si la tierra se la hubiera tragado. Las autoridades llegaron 3 días después, cuando finalmente pudieron atravesar los caminos bloqueados por la nieve. El inspector Pavel Grigorescu, un hombre de mediana edad con bigote gris y ojos cansados por haber visto demasiadas tragedias humanas, interrogó a cada una de las 18 hermanas que componían la comunidad. Todas contaron la misma historia. Ileana era una joven devota, algo melancólica, pero sin mostrar signos de desequilibrio mental o deseo de huir. Sin embargo, había algo que ninguna mencionó durante los interrogatorios oficiales. Algo que solo se susurraba en los rincones más oscuros del convento, cuando estaban seguras de que no había oídos indiscretos. Durante las semanas previas a su desaparición, Ileana había comenzado a hacer preguntas extrañas. Preguntaba sobre los antiguos rituales paganos que se practicaban en la región antes de la llegada del cristianismo, sobre las leyendas de las montañas y los espíritus que supuestamente habitaban los bosques profundos. Sor Teodora recordaba una conversación particularmente perturbadora que había tenido con la joven una semana antes de su desaparición. Ileana había preguntado si era posible que alguien desapareciera completamente, como si nunca hubiera existido. No físicamente, había respondido la anciana monja, pero tal vez espiritualmente, si uno abraza completamente la oscuridad. Las palabras habían hecho que Ileana sonriera de una manera que había inquietado profundamente a Sor Teodora. Los meses siguientes trajeron una tensión extraña al convento. Las hermanas cumplían con sus deberes diarios, pero había una sensación persistente de que algo había cambiado para siempre. Madre Ekaterina ordenó plantar la cruz de madera en el lugar exacto donde había visto a Ileana por última vez, junto a la fuente del jardín. Nadie debía tocar esa tierra, declaró, hasta que Dios decidiera revelar su voluntad sobre el destino de la joven desaparecida. Pero ahora, 19 años después, mientras Sor Margareta sostenía el broche ensangrentado entre sus dedos temblorosos, parecía que Dios finalmente había decidido hablar. O tal vez, pensó con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, era alguien completamente diferente quien había elegido ese momento para devolver lo que la tierra había guardado en silencio durante tanto tiempo. La noticia del descubrimiento se extendió por el convento como una fiebre silenciosa.
Madre Valeria, la nueva superiora que había llegado apenas 2 años antes, ordenó inmediatamente que se suspendieran todas las actividades del jardín y que ninguna hermana se acercara al lugar donde había aparecido el broche. Pero el daño ya estaba hecho. El pasado había regresado con la fuerza de una revelación divina, y esta vez no habría manera de enterrarlo nuevamente. El inspector Andrei Costin llegó al convento esa misma tarde, conduciendo por los senderos serpenteantes que conectaban Moldovica con el mundo exterior. Era un hombre diferente al inspector Grigorescu, que había investigado el caso original. Más joven, con apenas 35 años, pero con una mirada que sugería experiencia prematura en los laberintos de la naturaleza humana. Había oído hablar del caso de Ileana Popescu durante su entrenamiento, uno de esos misterios sin resolver que se usaban como ejemplo de investigaciones complejas en comunidades cerradas. Costin estudió el broche bajo la luz de la tarde, usando una lupa que había traído específicamente para este tipo de evidencia. Era una pieza hermosa, claramente antigua, trabajada en oro con incrustaciones de granate que formaban el diseño de una rosa estilizada. Pero lo que más le llamó la atención no fueron los detalles ornamentales, sino las marcas irregulares en el metal que sugerían que había sido arrancado con violencia de la tela a la que estaba prendido. ¿Alguna de ustedes reconoce esta pieza?, preguntó, mostrando el broche a las hermanas que se habían reunido en el claustro principal. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Finalmente, Sor Teodora, ahora de 83 años, pero con una memoria que desafiaba al tiempo, se acercó lentamente. Era de Ileana, murmuró con voz temblorosa. Lo llevaba siempre prendido en el cuello de su vestido, antes de tomar el hábito de postulante. Decía que había pertenecido a su abuela, que era lo único valioso que tenía del mundo exterior. Las palabras de la anciana monja cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de inquietud que se extendieron por toda la comunidad. Si el broche había pertenecido a Ileana y si había aparecido enterrado en el jardín después de 19 años, las implicaciones eran devastadoras. Ya no se trataba simplemente de una joven que había decidido abandonar la vida religiosa en secreto. Algo mucho más siniestro había ocurrido dentro de los muros sagrados del convento. Costin ordenó que se excavara toda el área alrededor del lugar donde había aparecido el broche. El trabajo comenzó al día siguiente, supervisado personalmente por el inspector y llevado a cabo por un equipo de especialistas que llegó desde Suceava. Las hermanas observaban desde las ventanas del claustro, sus rostros pálidos reflejando una mezcla de fascinación mórbida y terror sagrado. Durante 3 días, las palas y pinceles de los investigadores revelaron secretos que la tierra había guardado celosamente. A medio metro de profundidad encontraron fragmentos de tela que, según los expertos, correspondían a un hábito de postulante. Más abajo aparecieron huesos pequeños, costillas, vértebras, fragmentos de cráneo que confirmaron lo que ya todos temían. Ileana Popescu no había huido del convento. Había muerto allí y alguien se había encargado de que su cuerpo descansara para siempre bajo la tierra que ella había cultivado con sus propias manos. Pero los huesos contaron una historia aún más perturbadora. El médico forense que examinó los restos determinó que Ileana había sufrido múltiples fracturas en el cráneo, consistentes con golpes repetidos con un objeto contundente. Las marcas en las costillas sugerían que también había sido apuñalada, posiblemente con un objeto punzante como un cuchillo o una daga. No había duda. Ileana había sido asesinada con una violencia que contrastaba brutalmente con la serenidad supuesta del lugar sagrado donde había buscado refugio. La investigación se intensificó inmediatamente.
Costin comenzó a interrogar nuevamente a todas las hermanas que habían estado en el convento durante marzo de 1959, pero ahora sus preguntas tenían un filo diferente. Ya no buscaba información sobre una desaparición misteriosa. Estaba investigando un asesinato que había permanecido oculto durante casi 2 décadas. Sor Teodora fue la primera en quebrar el silencio que había protegido los secretos del convento durante tanto tiempo. Durante su cuarto interrogatorio, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, finalmente admitió que había más detalles sobre los últimos días de Ileana que nunca había compartido con las autoridades. «Había alguien más», susurró con voz tan baja que Costin tuvo que inclinarse para escuchar. «Un hombre que venía por las noches. Las hermanas más jóvenes no lo sabían, pero Madre Ekaterina y yo lo habíamos visto. Se encontraba con Ileana en el jardín, junto a la fuente». Las palabras de Sor Teodora abrieron una grieta en la versión oficial de los hechos que había prevalecido durante 19 años. Según su testimonio, durante los últimos meses de vida de Ileana, un hombre había estado visitando secretamente el convento. Las reuniones ocurrían después de medianoche, cuando el resto de la comunidad dormía, y siempre en el jardín donde posteriormente había aparecido el broche ensangrentado. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Costin, sintiendo que finalmente se acercaba al corazón del misterio. «Nunca lo supimos con certeza», respondió Sor Teodora. «Era joven, bien vestido. Llegaba a caballo y lo dejaba atado en el bosque fuera de los muros del convento. Pero había algo en él, algo que me daba escalofríos. La manera como miraba a Ileana, como si fuera su propietario y no simplemente alguien que la visitaba». La revelación de Sor Teodora cambió completamente la dirección de la investigación. Costin comenzó a indagar en los archivos de la región, buscando información sobre jóvenes de buena familia que hubieran tenido conexiones con Bucarest en 1959. La pista lo llevó a una familia prominente de terratenientes locales, los Draculesti, descendientes lejanos del linaje que había dado origen a las leyendas más oscuras de Transilvania. Alexandru Draculesti había sido un joven de 25 años en 1959, heredero de una fortuna considerable y conocido en la región por su temperamento violento y sus excesos. Los registros policiales mostraban varios incidentes menores, peleas en tabernas, disputes con campesinos y al menos 2 acusaciones de agresión que habían sido retiradas misteriosamente antes de llegar a juicio. Más importante aún, los registros indicaban que Alexandru había viajado frecuentemente a Bucarest durante 1958, donde podría haber conocido a Ileana antes de que ella llegara al convento. Pero cuando Costin intentó localizar a Alexandru Draculesti para interrogarlo, descubrió que el hombre había muerto en un accidente de caza apenas 3 meses después de la desaparición de Ileana. Su caballo se había desbocado durante una expedición nocturna, lanzándolo contra un árbol con tal fuerza que le había fracturado el cuello instantáneamente. El cuerpo había sido encontrado al amanecer por sus propios sirvientes, en un claro del bosque que estaba a menos de 2 kilómetros del convento de Moldovica. La coincidencia temporal entre la muerte de Alexandru y la desaparición de Ileana era demasiado significativa para ser ignorada. Costin comenzó a desarrollar una teoría que, aunque nunca podría probar completamente debido a la muerte del sospechoso principal, explicaba la mayoría de los hechos conocidos. Según su hipótesis, Alexandru había conocido a Ileana en Bucarest y había desarrollado una obsesión enfermiza por ella. Cuando la joven huyó a la seguridad supuesta del convento, él la había seguido y había comenzado a visitarla secretamente, presionándola para que abandonara la vida religiosa y regresara con él. Las visitas nocturnas habían escalado en intensidad y violencia hasta culminar en la madrugada del 15 de marzo de 1959. Esa noche, según la reconstrucción de Costin,
Alexandru había llegado al jardín esperando encontrar a Ileana sumisa y dispuesta a ceder a sus demandas. Pero la joven, fortalecida tal vez por meses de oración y reflexión, había rechazado definitivamente sus avances. La negativa había desencadenado una furia homicida que había terminado con la muerte brutal de Ileana y su entierro improvisado en el mismo lugar donde solían encontrarse. Pero había aspectos del caso que seguían sin explicación. ¿Cómo había logrado Alexandru enterrar el cuerpo sin ser detectado por las hermanas que vivían tan cerca del jardín? ¿Por qué Madre Ekaterina había ordenado plantar una cruz exactamente en el lugar donde estaba enterrada Ileana? ¿Y cómo explicar el accidente de casa de Alexandru ocurrido justo cuando las autoridades intensificaban su búsqueda de la joven desaparecida? Las respuestas a estas preguntas comenzaron a emerger cuando Costin decidió buscar el diario personal de Madre Ekaterina, que había muerto 10 años antes, pero cuyos efectos personales todavía se conservaban en los archivos del convento. El diario, escrito en una caligrafía menuda y precisa, reveló una historia aún más compleja y perturbadora que cualquier cosa que el inspector hubiera imaginado. Según las anotaciones de la antigua superiora, ella había sabido desde el principio quién era el visitante nocturno de Ileana. Alexandru Draculesti no era un desconocido para el convento. Su familia había sido benefactora de la institución durante generaciones y él mismo había hecho donaciones significativas durante el otoño de 1958. Madre Ekaterina había permitido las visitas inicialmente, creyendo que se trataba de un cortejo honorable que podría resultar en un matrimonio apropiado para la joven. Pero las anotaciones del diario mostraban que la superiora había comenzado a sospechar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Las últimas entradas, antes de la desaparición de Ileana, revelaban una creciente preocupación por el bienestar de la joven y una sensación de que había cometido un error terrible al permitir las visitas de Alexandru. La entrada más reveladora estaba fechada el 16 de marzo de 1959, un día después de la desaparición de Ileana. Con letra temblorosa, Madre Ekaterina había escrito: «Dios me perdone, pero creo que he entregado un cordero al lobo. El jardín está diferente esta mañana, como si la tierra misma hubiera sido testigo de una profanación. He ordenado plantar una cruz para consagrar nuevamente ese lugar, y ruego que los secretos que pueda guardar permanezcan sellados hasta el día del juicio final». Las palabras de Madre Ekaterina sugerían que ella había sospechado o incluso sabido que algo terrible había ocurrido en el jardín. Pero en lugar de informar a las autoridades, había elegido el silencio y la oración, confiando en que la justicia divina prevalecería sobre la justicia humana. Era una decisión que había condenado la memoria de Ileana a 19 años de incertidumbre, y había permitido que un asesinato permaneciera impune durante casi 2 décadas. El descubrimiento del diario de Madre Ekaterina desencadenó una serie de revelaciones que transformaron la investigación de un caso de asesinato en algo mucho más complejo y perturbador. Costin se dio cuenta de que no estaba simplemente resolviendo un crimen del pasado, sino desentrañando una red de secretos que involucraba a algunas de las familias más influyentes de la región. La búsqueda en los archivos familiares de los Draculesti, autorizada por un juez después de semanas de trámites legales, reveló documentos que arrojaron nueva luz sobre la relación entre Alexandru y Ileana. Entre las pertenencias del joven terrateniente encontraron una caja de metal que contenía más de 50 cartas escritas por Ileana, fechadas entre octubre de 1958 y febrero de 1959. Las cartas contaban una historia radicalmente diferente a la que las hermanas del convento habían construido sobre la joven postulante.
Lejos de ser una novicia devota buscando refugio espiritual, Ileana había llegado al convento como parte de un plan elaborado para escapar de Alexandru, quien la había estado acosando sistemáticamente en Bucarest durante meses. En las primeras cartas, escritas poco después de su llegada al convento, Ileana describía su alivio por haber encontrado un lugar donde Alexandru no podría encontrarla. Las piedras de estos muros son más sólidas que todas las promesas del mundo. Escribía en una carta fechada en noviembre: aquí, bajo la protección de Dios y estas santas mujeres, finalmente puedo respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero las cartas posteriores mostraban una escalada preocupante de ansiedad y desesperación. En enero de 1959, Ileana escribía: he visto su sombra entre los árboles durante la oración vespertina. No puede ser coincidencia. De alguna manera me ha encontrado, incluso aquí. Para febrero, el tono de las cartas había cambiado completamente. Las visitas nocturnas han comenzado nuevamente. Madre Caterina dice que debo ser cortés, que su familia es importante para el convento, pero él no viene aquí por devoción religiosa. Viene por mí, y cada noche sus demandas se vuelven más violentas. La última carta, fechada el 10 de marzo de 1959, apenas 5 días antes de su muerte, era un grito de auxilio desesperado. No puedo soportarlo más. Ha amenazado con quemar el convento si no accedo a sus deseos. Dice que tiene influencia suficiente para cerrar este lugar y enviar a todas las hermanas a instituciones donde nunca más verán la luz del día. No puedo permitir que mi presencia aquí cause daño a quienes me han brindado refugio. Tal vez la única salida sea enfrentarlo una última vez y hacerle entender que prefiero la muerte antes que ser suya. Las palabras proféticas de Ileana hicieron que Costín sintiera un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La joven había predicho su propio destino con una claridad terrible y había elegido conscientemente el martirio antes que la sumisión. Pero las cartas también revelaron algo más inquietante. Ileana no había estado escribiendo a una amiga o confidente distante, como inicialmente había supuesto Costín. Los encabezados de las cartas estaban dirigidos a mi querida hermana, y las referencias contextuales sugerían que se trataba de alguien que conocía íntimamente tanto a Ileana como a Alexandru. La investigación de la identidad de la destinataria llevó a Costín hasta las afueras de Cluj-Napoca, donde una mujer de mediana edad, llamada Magdalena Popescu, vivía en una pequeña casa rodeada de jardines descuidados. Era la hermana mayor de Ileana, que había sido separada de ella durante la infancia cuando sus padres murieron en un accidente de tren en 1945. Magdalena recibió a Costín con una mezcla de alivio y terror. Durante 19 años había vivido con la carga de saber exactamente lo que había ocurrido en el convento de Moldovica, pero había permanecido en silencio por miedo a las represalias de la familia Draculesti. Ileana me escribía regularmente, explicó Magdalena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al principio sus cartas eran esperanzadas, llenas de descripciones de la vida pacífica en el convento, pero gradualmente se volvieron más oscuras, más desesperadas. Cuando recibí la última carta, supe que tenía que hacer algo. Según el testimonio de Magdalena, ella había viajado al convento el 12 de marzo de 1959, 3 días antes de la muerte de Ileana, con la intención de convencer a su hermana de que huyera con ella a otra región del país, donde podrían comenzar una nueva vida bajo identidades falsas. Pero cuando llegó al convento, Madre Caterina se negó rotundamente a permitir que viera a Ileana. La superiora me dijo que mi hermana estaba en retiro espiritual y no podía recibir visitas, recordaba Magdalena. Pero yo sabía que era mentira. Vi el miedo en sus ojos cuando mencioné el nombre de Alexandru Draculesti.
Esa mujer sabía exactamente lo que estaba pasando y eligió proteger las donaciones de la familia antes que la vida de mi hermana. Magdalena había regresado a Cluj-Napoca frustrada pero no derrotada. Había comenzado a hacer planes para regresar al convento con ayuda legal, pero antes de que pudiera actuar, recibió la noticia de que Ileana había desaparecido misteriosamente. Cuando intentó presionar a las autoridades para que intensificaran la búsqueda, se encontró con obstáculos burocráticos inexplicables y amenazas veladas que la convencieron de que fuerzas poderosas estaban trabajando para enterrar la verdad. Unos hombres vinieron a mi casa una semana después de que se reportara la desaparición, contaba Magdalena con voz temblorosa. Nunca se identificaron, pero llevaban ropa cara y hablaban con la autoridad de quienes están acostumbrados a ser obedecidos. Me dijeron que mi hermana había elegido iniciar una nueva vida en otro lugar y que cualquier intento de continuar buscándola sería considerado como una perturbación del orden público. El testimonio de Magdalena confirmó las sospechas de Costin sobre la existencia de una conspiración que había involucrado no solo a Alexandru Draculesti, sino también a otros miembros de la élite local que tenían intereses en mantener oculta la verdad. La muerte accidental de Alexandru, 3 meses después del asesinato de Ileana, comenzaba a parecer menos coincidental y más como parte de un plan para eliminar cabos sueltos. Costin decidió investigar más profundamente las circunstancias de la muerte de Alexandru. Los registros oficiales describían un accidente de caza rutinario, pero cuando el inspector entrevistó a los sirvientes que habían encontrado el cuerpo, emergió una historia diferente. Según Gheorghe Ionescu, el capataz de los establos de la familia Draculesti, Alexandru había estado comportándose de manera extraña durante las semanas previas a su muerte. El joven señor había estado bebiendo más de lo usual, recordaba el anciano, y por las noches caminaba por los jardines de la casa, hablando solo como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Más inquietante aún era el testimonio de María Constantinescu, la cocinera de la familia, quien recordaba que Alexandru había estado recibiendo visitas nocturnas de hombres que llegaban en carruajes sin identificación. Venían después de medianoche y se reunían en la biblioteca, explicaba. Podía escuchar voces elevadas, pero nunca pude entender de qué hablaban. La última vez que vinieron fue 2 noches antes del accidente del señor Alexandru. Los testimonios sugerían que Alexandru había estado bajo presión de fuerzas externas durante sus últimas semanas de vida. Costin comenzó a sospechar que la muerte del joven terrateniente no había sido un accidente, sino un asesinato cuidadosamente orquestado por quienes querían silenciarlo permanentemente. La teoría cobró más fuerza cuando Costin descubrió que el juez que había cerrado rápidamente el caso de la muerte de Alexandru era Corneliu Draculesti, tío del joven fallecido y figura prominente en los círculos políticos regionales. El mismo juez había supervisado la investigación inicial de la desaparición de Ileana, asegurándose de que no se realizaran búsquedas demasiado exhaustivas en las propiedades de su familia. Pero cuando Costin intentó entrevistar a Corneliu Draculesti, se encontró con que el anciano juez había desarrollado una demencia senil conveniente que le impedía recordar cualquier detalle sobre los eventos de 1959. Su familia se negó a permitir interrogatorios adicionales, citando preocupaciones sobre su salud mental deteriorada. Los caminos de investigación se cerraban sistemáticamente, pero Costin había reunido suficiente evidencia para reconstruir una versión probable de los eventos. Alexandru había asesinado a Ileana en un ataque de furia, tal como había teorizado inicialmente.
Pero su familia, temiendo el escándalo que podría destruir su posición social y política, había decidido silenciarlo permanentemente y encubrir todo rastro del crimen. La muerte de Alexandru había sido disfrazada como un accidente de caza, mientras que el asesinato de Ileana había sido presentado como una desaparición misteriosa. Los Draculesti habían usado su influencia para presionar a las autoridades locales y asegurar que ninguna investigación seria amenazara sus intereses. Pero había un aspecto del caso que seguía intrigando a Costin. ¿Cómo había aparecido el broche después de 19 años enterrado? Los análisis forenses habían determinado que no había sido desenterrado por causas naturales como erosión o actividad animal. Alguien había cavado deliberadamente hasta encontrarlo y luego lo había dejado en una posición donde sería descubierto durante la expansión del huerto. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Sor Agata, la monja que había dormido en la celda contigua a la de Ileana durante sus últimos meses de vida. Ahora de 75 años y afectada por una enfermedad terminal, había decidido confesar un secreto que había guardado durante 2 décadas. «Yo desenterré el broche», admitió durante lo que sería su última entrevista con Costin. «Hace 3 semanas, cuando supe que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, decidí que Ileana merecía justicia antes de que yo me reuniera con ella en la eternidad». Según Sor Agata, ella había sabido desde 1959 dónde estaba enterrado el cuerpo de Ileana. La noche del asesinato había despertado por ruidos extraños provenientes del jardín y había presenciado a Alexandru cavando frenéticamente junto a la fuente. Al día siguiente, cuando se reportó la desaparición de Ileana, Sor Agata había comprendido inmediatamente lo que había ocurrido. Pero era una mujer joven entonces, sin influencia ni poder, explicaba. Sabía que nadie me creería si acusaba a un miembro de la familia Draculesti. Así que guardé silencio, rogando cada noche que algún día la verdad saliera a la luz por medios divinos. Durante 19 años, Sor Agata había llevado la carga de su conocimiento, cuidando secretamente la tumba de Ileana y rezando por su alma. Pero cuando supo que el huerto sería expandido y que los restos podrían ser descubiertos accidentalmente, había decidido tomar control de la situación. «Desenterré el broche porque sabía que sería la evidencia más convincente», confesó. «Los huesos pueden pertenecer a cualquiera, pero el broche era inconfundiblemente de Ileana. Quería asegurarme de que cuando fuera encontrada no hubiera duda sobre su identidad». La confesión de Sor Agata completó el puzzle, pero también subrayó la tragedia más profunda del caso. Una joven mujer había sido asesinada brutalmente y durante casi 2 décadas la única persona que conocía la verdad había sido una monja anciana que se había sentido demasiado impotente para actuar. La muerte de Sor Agata llegó 3 días después de su confesión final, llevándose consigo el último testimonio directo de los eventos de marzo de 1959. Costin se encontró en la extraña posición de haber resuelto técnicamente el caso de Ileana Popescu, pero de enfrentar la imposibilidad práctica de llevar a alguien ante la justicia. Los principales responsables estaban muertos, y quienes podrían haber sido cómplices se escondían detrás de muros de influencia política y demencia conveniente. El inspector presentó su informe final a las autoridades en mayo de 1978, 2 meses después del descubrimiento del broche ensangrentado. El documento de 300 páginas detallaba meticulosamente la reconstrucción de los eventos, el acoso sistemático de Alexandru Draculesti hacia Ileana Popescu, su asesinato en los jardines del convento y el subsiguiente encubrimiento orquestado por la familia. Pero junto con las conclusiones oficiales, Costin incluyó una serie de preguntas que permanecían sin respuesta
y que, sospechaba, nunca serían completamente resueltas. ¿Cuántas otras personas habían conocido la verdad durante todos esos años? Los testimonios sugerían que al menos 5 monjas habían sospechado que algo terrible había ocurrido, pero habían elegido el silencio por miedo, devoción mal entendida, o simplemente por la parálisis que produce enfrentar una verdad demasiado horrible para contemplar. ¿Cuántos funcionarios locales habían sido cómplices del encubrimiento? ¿Y cuántos otros crímenes similares permanecían enterrados en las propiedades de familias poderosas de la región? La investigación había revelado también documentos que sugerían que Alexandru Draculescu no había sido el único miembro de su familia con tendencias violentas hacia las mujeres. Los archivos médicos locales mostraban un patrón inquietante de jóvenes campesinas que habían sido tratadas por lesiones inexplicables después de trabajar en propiedades de los Draculescu. Algunas habían desaparecido posteriormente, oficialmente porque habían migrado a otras regiones en busca de mejores oportunidades, pero los registros de población no mostraban evidencia de que hubieran llegado a ningún destino específico. Costin intentó investigar estos casos adicionales, pero se encontró con obstáculos institucionales que le hicieron comprender que había fuerzas más grandes trabajando para mantener ciertos secretos enterrados. Sus superiores le informaron que el caso de Ileana Popescu estaba resuelto satisfactoriamente y que no era necesario expandir la investigación hacia especulaciones históricas sin fundamento concreto. El mensaje implícito era claro. Había llegado al límite de lo que las autoridades estaban dispuestas a permitir que se revelara. La verdad sobre Ileana había sido suficiente. La verdad sobre un posible patrón más amplio de abusos y asesinatos era demasiado peligrosa para las estructuras de poder existentes. Sin embargo, Costin no podía simplemente cerrar el expediente y olvidar lo que había descubierto. Durante las semanas siguientes, comenzó a documentar secretamente todo lo que había aprendido sobre los otros casos sospechosos. Creó archivos paralelos que guardó en su casa, con la esperanza de que algún día, cuando las circunstancias políticas cambiaran, alguien pudiera continuar el trabajo que él se había visto obligado a abandonar. Mientras tanto, el convento de Moldovica intentaba regresar a su rutina normal, pero el peso de las revelaciones había cambiado para siempre el carácter de la institución. Madre Valeria, la superiora actual, ordenó que se celebrara una misa especial por el alma de Ileana Popescu, finalmente reconociendo oficialmente su muerte después de 19 años de incertidumbre. Los restos de Ileana fueron exhumados ceremonialmente y enterrados nuevamente en el cementerio del convento, con una lápida de mármol que llevaba su nombre completo y las fechas de su nacimiento y muerte. Pero incluso en este gesto final de reconocimiento persistían las ambigüedades. La inscripción en la tumba no mencionaba las circunstancias de su muerte, limitándose a describirla como una joven que buscó refugio en la casa de Dios. Las hermanas del convento se dividieron en su interpretación de los eventos revelados. Algunas veían a Ileana como una mártir, una víctima inocente de la violencia masculina que había encontrado la muerte precisamente en el lugar donde había buscado protección. Otras, especialmente las más ancianas que habían conocido a Madre Ekaterina, luchaban con sentimientos más complejos de culpa y complicidad. Sor Teodora, ahora la monja más anciana de la comunidad, pasaba horas cada día rezando junto a la nueva tumba de Ileana. Cuando otros le preguntaban qué le decía a la joven fallecida durante esas oraciones largas y silenciosas, respondía simplemente: «Le pido perdón por no haber sido más valiente cuando aún importaba». La comunidad local reaccionó a las revelaciones con una mezcla de fascinación mórbida y incomodidad defensiva.
Los habitantes más ancianos de la región recordaban a la familia Draculesti y no se sentían completamente sorprendidos por las acusaciones contra Alexandru. Había habido rumores durante décadas, susurros sobre comportamientos inapropiados e incidentes encubiertos. Pero el hecho de que estos rumores hubieran sido confirmados oficialmente creó una tensión social palpable. Algunas familias que habían tenido conexiones históricas con los Draculesti intentaron distanciarse públicamente de cualquier asociación con la familia caída en desgracia. Otras defendieron discretamente la memoria de una dinastía que, independientemente de sus fallas individuales, había contribuido significativamente al desarrollo económico de la región durante más de 2 siglos. Magdalena Popescu, la hermana de Ileana, finalmente tuvo la oportunidad de visitar la tumba de su hermana menor en el cementerio del convento. Llegó en una tarde de otoño, llevando consigo un ramo de flores silvestres que había recogido en los mismos campos, donde habían jugado juntas durante su infancia, antes de que el accidente de tren de sus padres las separara para siempre. Costin la acompañó en esa visita, sintiendo que era apropiado que los 2 supervivientes que más habían luchado por la verdad de Ileana estuvieran presentes juntos para honrar su memoria. Magdalena permaneció junto a la tumba durante más de 1 hora, hablando en voz baja con su hermana fallecida, compartiendo noticias de su vida y pidiendo perdón por no haber podido salvarla a tiempo. ¿Crees que ahora está en paz?, preguntó Magdalena mientras se preparaba para partir. Costin reflexionó sobre la pregunta durante un largo momento antes de responder. Creo que la verdad siempre trae una forma de paz, incluso cuando llega demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero hay tantas preguntas que seguirán sin respuesta. Tal vez esa sea la naturaleza de la justicia humana, siempre incompleta, siempre llegando cuando ya no puede reparar completamente el daño causado. Durante los meses siguientes, Costin continuó pensando en el caso de Ileana Popescu y en las implicaciones más amplias de lo que había descubierto. Se había convertido en una obsesión personal, un recordatorio constante de las limitaciones de la ley y la justicia institucional cuando se enfrentaban con estructuras de poder arraigadas. En sus horas libres, visitaba bibliotecas y archivos históricos, buscando patrones similares de abusos encubiertos en otras regiones del país. Lo que encontró lo inquietó profundamente. El caso de Ileana no era único. A lo largo de la historia rumana había registros fragmentarios de jóvenes mujeres de clases bajas que habían desaparecido misteriosamente después de tener conflictos con hombres de familias poderosas. Estos casos raramente se investigaban exhaustivamente, y cuando se hacía, las investigaciones tendían a cerrarse prematuramente debido a falta de evidencia o pérdida de interés público. El patrón era tan consistente que Costin comenzó a sospechar que existía un entendimiento tácito entre las élites locales sobre la necesidad de protegerse mutuamente de las consecuencias de sus acciones más oscuras. Pero el inspector también se dio cuenta de que estaba caminando por territorio peligroso. Su investigación no oficial sobre patrones históricos de abuso había llegado a oídos de sus superiores y había comenzado a recibir sugerencias sobre la conveniencia de concentrarse en casos más recientes y menos políticamente sensibles. El mensaje era claro. Había cumplido su deber al resolver el caso de Ileana Popescu, y ahora era tiempo de seguir adelante y dejar que el pasado descansara en paz. Cualquier intento de expandir su investigación hacia cuestiones más amplias de corrupción histórica y abuso institucionalizado sería visto como una amenaza al orden establecido. Costin tomó la decisión de obedecer oficialmente estas directrices, pero continuó documentando discretamente sus hallazgos. Creó un archivo personal extenso que detallaba no solo el caso de Ileana,
sino también docenas de otros casos sospechosos que había identificado durante su investigación no oficial. Este archivo se convirtió en su legado secreto, un testimonio de todas las víctimas cuyos casos nunca fueron resueltos adecuadamente. Lo guardó en una caja fuerte en su casa con instrucciones selladas de que fuera entregado a los archivos nacionales después de su muerte, cuando ya no pudiera ser utilizado para amenazar su carrera o su seguridad personal. El caso de Ileana Popescu fue oficialmente cerrado en diciembre de 1978, clasificado como resuelto por evidencia forense y testimonial. Pero para quienes habían estado más profundamente involucrados en la investigación, el cierre oficial no trajo la sensación de finalidad que normalmente acompaña la resolución de un misterio de larga data. Demasiadas preguntas permanecían sin respuesta. ¿Cuántos otros crímenes habían sido encubiertos por la influencia de la familia Draculesti? ¿Qué había ocurrido realmente durante las últimas semanas de vida de Alexandru y quién había ordenado su muerte? Existían otros casos similares en conventos de la región, donde jóvenes vulnerables habían buscado refugio solo para encontrar diferentes formas de peligro. Y tal vez la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántas de las desapariciones misteriosas que ocurrían regularmente en comunidades rurales de toda Rumania eran realmente casos de violencia doméstica o abuso de poder que nunca serían investigados adecuadamente debido a la influencia política de los perpetradores? Estas preguntas continuarían atormentando a Costin durante el resto de su carrera, cada vez que se enfrentaba con un nuevo caso de desaparición o muerte sospechosa. No podía evitar preguntarse si estaba viendo solo la superficie de una realidad mucho más oscura y sistemática. El broche ensangrentado de Ileana había emergido de la tierra después de 19 años para contar su historia. Pero ¿cuántos otros objetos similares permanecían enterrados, esperando su momento para revelar verdades que algunos preferirían mantener ocultas para siempre? En los archivos oficiales, el caso de Ileana Popescu era una historia con principio, desarrollo y final. Pero en la realidad vivida por quienes habían estado más cerca de la investigación, era simplemente un capítulo en una narrativa mucho más larga y más compleja sobre poder, silencio y las formas en que las sociedades eligen recordar u olvidar sus tragedias más oscuras. La verdad había salido finalmente a la luz, pero como ocurre tan a menudo con las verdades más perturbadoras, había llegado demasiado tarde para cambiar el pasado y demasiado temprano para cambiar completamente el futuro. Ileana Popescu descansaba por fin en paz, pero las fuerzas que habían causado su muerte seguían operando en formas más sutiles, pero no menos destructivas. Y en algún lugar, en jardines aún no excavados y archivos aún no abiertos, otros secretos esperaban pacientemente su momento para emerger de la oscuridad y reclamar su lugar en la luz de la justicia tardía, pero inevitable. La verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, ¿o hay secretos destinados a permanecer enterrados para siempre? Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más casos misteriosos que desafían nuestro entendimiento de la justicia y la verdad. Dale me gusta a este video si crees que algunas historias, sin importar cuánto tiempo pasen enterradas, merecen ser contadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que realmente pasó en esas últimas semanas antes de la muerte de Alexandru Draculesti? ¿Fue realmente un accidente o alguien más decidió que sabía demasiado? Explora más casos que han permanecido sin resolver durante décadas en nuestra playlist de misterios históricos, porque a veces la historia tiene más secretos que respuestas.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los rincones más oscuros del pasado. Tu curiosidad mantiene vivas estas historias que el tiempo intentó borrar.